¿Alguna vez has puesto tu alarma a las 5 a.m. con toda la intención de despertarte temprano, solo para posponerla, y despertar horas después sintiéndote frustrada? Tal vez has escuchado decir que las personas exitosas se levantan temprano. Tal vez incluso lo intentaste tú misma. Una vez. 2 veces. Quizás muchas. Pero de alguna manera, siempre vuelves a tu rutina de antes. Y con el tiempo, empiezas a decirte cosas como: no soy una persona de mañanas. Necesito dormir más. Esto no es para mí. Pero, ¿y si no fuera verdad? ¿Y si el problema no fuera tu disciplina, sino la forma en la que has estado manejando tu tiempo? Porque hay algo que la mayoría no entiende. Las primeras horas de tu día pueden cambiar completamente la dirección de tu vida. No porque levantarte temprano sea algo mágico, sino por lo que ocurre cuando estás despierta, mientras todo lo demás sigue en silencio. Esta es la historia de una persona que se sentía completamente estancada, trabajando todos los días, pero sin avanzar, hasta que una pequeña decisión lo cambió todo, no de la noche a la mañana, sino día tras día. Y lo que descubrió puede ser exactamente lo que te ha estado faltando. Quédate conmigo, porque al final de esto, puede que empieces a ver tus mañanas de una forma completamente diferente. Capítulo 1. Una vida que se sentía estancada. Carlos no era perezoso. Eso era algo que la gente solía malinterpretar. Cada noche, mientras la mayoría regresaba a casa a descansar, Carlos apenas comenzaba su día. De 8 de la noche a 6 de la mañana, trabajaba como guardia de seguridad en un almacén. Caminando, revisando puertas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Y cada mañana, cuando terminaba su turno, regresaba a casa, cansado, no solo físicamente, sino mentalmente, porque su vida se sentía estancada. Carlos vivía en un pequeño cuarto. El ventilador apenas funcionaba. La luz parpadeaba cuando la electricidad fallaba. Su colchón estaba directamente en el suelo. Su ropa era vieja. Sus zapatos estaban desgastados. Pero lo más difícil no era el dinero. Era la sensación de que nada cambiaba. Cada día era igual. El mismo trabajo. La misma rutina. La misma lucha. Y por más que se esforzaba, su situación no avanzaba. Cada mañana, de camino a casa, Carlos veía a otras personas comenzar su día. Familias desayunando. Niños preparándose para la escuela. Hombres saliendo con camisas limpias rumbo a sus oficinas. Y cada vez pensaba lo mismo. ¿Algún día esa será mi vida? Porque mientras los demás parecían avanzar, Carlos sentía que iba en dirección contraria. Durmiendo cuando el mundo estaba despierto. Despertando cuando el día ya casi había terminado. Y poco a poco, eso empezó a afectarlo. Intentó cambiar. Aplicó a trabajos mejores. Nada funcionó. Pensó en aprender nuevas habilidades. Pero después de trabajar toda la noche, estaba demasiado cansado para concentrarse. Entonces dormía. Y cuando despertaba, ya era tarde. Y otra vez, era hora de prepararse para el trabajo. El mismo ciclo. Una y otra vez. Cada semana. Su madre lo llamaba. Vivía en el campo. Su voz siempre era tranquila, pero había preocupación en ella. Carlos, ¿cuándo van a mejorar las cosas? Y él siempre respondía lo mismo. Pronto. Pero en el fondo, no sabía cómo. Porque la verdad era simple. Carlos trabajaba duro, pero su vida no avanzaba. Y ese es uno de los lugares más difíciles en los que puedes estar. Porque no eres perezosa. Lo estás intentando. Pero nada cambia. Y poco a poco, un pensamiento empezó a quedarse con él. Tiene que haber otra forma. Pero no sabía cuál. Y durante mucho tiempo, esa pregunta quedó sin respuesta. Hasta que una mañana, todo cambió. Capítulo 2. El momento que lo cambió todo. Una mañana, justo cuando Carlos estaba a punto de salir del trabajo, su teléfono sonó. Era extraño. Nadie lo llamaba a esa hora. Contestó.
Era su hermana. Su voz temblaba. Carlos, tienes que venir a casa. Su corazón se hundió. ¿Qué pasó? Mamá se desmayó, está en el hospital. Por un momento. Todo se quedó en silencio. Carlos no dijo nada. Se quedó ahí, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Y luego se movió. Rápido. Tomó el primer autobús hacia su pueblo. Un viaje largo, que se sintió aún más largo. Su mente no paraba. ¿Y si es algo grave? ¿Y si la pierdo? ¿Y si no hice lo suficiente? Cuando llegó, su pecho pesaba. El hospital era pequeño. Sencillo. No el tipo de lugar donde quieres ver a alguien que amas. Entró apresurado. Y ahí estaba ella. Acostada. Débil. Pero despierta. El médico explicó que se había desmayado por agotamiento y estrés. Necesitaba descanso. Mejor alimentación. Cuidado adecuado. Cosas que no podían pagar fácilmente. Carlos se sentó a su lado. Tomó su mano. Y por primera vez en mucho tiempo. La miró de verdad. Las arrugas. El cansancio en su rostro. Las manos que habían trabajado durante años. Solo para que él pudiera seguir adelante. Ella lo miró. Y habló en voz baja. Carlos. No tengo mucho tiempo. Su pecho se apretó. Por favor. No desperdicies tu vida como yo. Encuentra una forma. Prométemelo. No pudo hablar. Solo asintió. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Cuando ella se durmió, Carlos se quedó ahí. Sentado. En silencio. Pensando. Por primera vez. No en sobrevivir. Sino en su vida. Y algo cambió. No lentamente. De inmediato. No era tristeza. No era miedo. Era algo más fuerte. Frustración. De la que llega cuando te das cuenta. De que llevas demasiado tiempo estancado. Salió del hospital. Aún era temprano. Cerca de las 5 de la mañana. El cielo comenzaba a cambiar. El aire era tranquilo. Fresco. Silencioso. Algunas personas ya estaban despiertas. Campesinos caminando hacia sus campos. Pájaros comenzando a sonar. Y por primera vez, Carlos notó algo. El día aún no había empezado. Pero la vida ya estaba en movimiento. Y ahí, en ese momento silencioso, se dijo a sí mismo. No más. No puedo seguir viviendo así. No sé cómo todavía. Pero voy a encontrar una forma. No fue fuerte. No fue dramático. Pero fue real. Porque a veces, el cambio no comienza con un plan. Comienza con una decisión. Y esa mañana, Carlos tomó la suya. Aún no lo sabía. Pero ese momento lo cambiaría todo. Capítulo 3. La conversación que le abrió la mente. De camino de regreso a la ciudad. Carlos iba sentado en el autobús. En silencio. Su mente seguía atrapada en todo lo que había pasado. Las palabras de su madre. No desperdicies tu vida. Se repetían una y otra vez. Miró por la ventana. Viendo cómo la mañana empezaba a despertar. Personas caminando. Tiendas abriendo. La vida comenzando otra vez. Y por primera vez. No tenía prisa por llegar a casa a dormir. Estaba despierto. Presente. Pensando. Entonces algo llamó su atención. Un hombre sentado frente a él. Bien vestido. Tranquilo. Leyendo un libro. Completamente relajado. Carlos lo observó por un momento. Tratando de entender. Era temprano. Muy temprano. La mayoría en el autobús se veía cansada. Pero ese hombre era diferente. Enfocado. En paz. Carlos lo reconoció. Lo había visto antes. Un empresario en la zona. Alguien respetado. Y aún así, ahí estaba. En un autobús común. A esa hora. Carlos dudó. Pero habló. Disculpe. El hombre levantó la mirada. Sí. Carlos preguntó. ¿Por qué está despierto tan temprano? El hombre sonrió levemente. Porque empiezo mi día temprano. Carlos frunció el ceño. ¿Qué tan temprano? A las 4:30 de la mañana. Carlos se sorprendió. ¿Tan temprano?
¿No necesita dormir? El hombre asintió. Claro que sí. Duermo a las 9 de la noche. Eso me da suficiente descanso. Luego lo miró con más atención. Tú trabajas de noche, ¿verdad? Carlos asintió. Sí, seguridad. ¿Y cuándo duermes? Normalmente desde la mañana hasta la tarde. El hombre se recostó ligeramente. Entonces estás despierto cuando el mundo duerme. Y dormido cuando el mundo está activo. Carlos no respondió. Pero esa verdad le golpeó fuerte. El hombre continuó. Esa es una de las razones por las que te sientes estancado. Carlos lo miró. Confundido. ¿A qué se refiere? El hombre cerró su libro. Y habló con calma. Déjame decirte algo. Las horas entre la madrugada y el momento en que el mundo se vuelve ocupado son diferentes. Son silenciosas. Sin distracciones. Sin presión. Ese es el momento en el que puedes trabajar en tu vida. Carlos escuchaba con atención. Durante años, continuó el hombre, he usado esas horas para leer, pensar y planificar. Mientras todos duermen, yo construyo. Algo se encendió dentro de Carlos. No completamente claro, pero fuerte. Esperanza. ¿Pero cómo? Preguntó Carlos. Trabajo hasta las 6 de la mañana. Necesito dormir. El hombre asintió. Entonces ajusta tu horario. Duerme cuando llegues a casa. Despierta antes de lo habitual. Y usa esas horas de forma diferente. Carlos se quedó en silencio, procesando todo. Entonces el hombre metió la mano en su bolsillo. Sacó una pequeña tarjeta. Escribió algo. Y se la entregó. Mi nombre es señor Álvarez. Si de verdad quieres cambiar tu vida, llámame. Te enseñaré exactamente qué hacer con tu tiempo. Hizo una pausa. Pero solo si hablas en serio. Porque lo que te estoy diciendo requiere disciplina. El autobús comenzó a frenar. Era la parada de Carlos. Se levantó, apretando la tarjeta con fuerza. Y al bajar del autobús, un pensamiento se volvió claro. Esto podría ser la oportunidad que había estado esperando. No suerte. No un milagro. Sino una forma diferente de vivir. Y ese día, por primera vez, Carlos decidió intentar algo nuevo. No algún día. No la próxima semana. Mañana. Capítulo 4. El sistema que cambió todo. Al día siguiente, Carlos hizo algo que nunca había hecho antes. No se fue directo a dormir. En lugar de eso, se mantuvo despierto. Cansado, pero decidido. A las 11 de la mañana en punto. Marcó el número de la tarjeta. ¿Hola? Soy Carlos, nos vimos en el autobús. Hubo una breve pausa. Luego, una voz tranquila respondió. Estaba esperando tu llamada. Quedaron en verse más tarde ese mismo día. En una pequeña cafetería del centro. Por primera vez en mucho tiempo. Carlos estaba afuera durante el día. Todo se sentía diferente. La luz del sol. El movimiento. La gente. Era como si hubiera estado perdiéndose esa parte de la vida. Cuando llegó a la cafetería, el señor Álvarez ya estaba ahí. Sentado con calma. Igual que antes. Levantó la mirada. Y asintió. ¿Viniste? Carlos se sentó. Dije que vendría. El señor Álvarez sonrió ligeramente. La mayoría dice eso. Pero no lo cumple. Luego se inclinó hacia adelante. Ahora hablemos de lo que vas a hacer diferente. Sacó una libreta. Y dibujó algo simple. Una pequeña casa. Imagina que esta es tu vida. Carlos la observó. Ahora mismo. Tu vida está construida sobre la supervivencia. Trabajas. Duermes. Repites. Pero no estás construyendo nada. Tocó la base del dibujo. Esta es la base. Y ahora mismo. No estás trabajando en ella. Carlos se quedó en silencio. Porque sabía que era verdad. Entonces el señor Álvarez escribió claramente. 5 de la mañana, 7 de la mañana. Estas son las horas más importantes de tu día. Carlos miró el horario. Pero yo normalmente duermo a esa hora. Ese es el problema, respondió Álvarez.
Estás regalando tus mejores horas. Continuó. Esas horas son silenciosas. Sin distracciones. Sin presión. Ahí es donde puedes construir tu futuro. Luego lo desglosó. 2 horas al día. 14 horas a la semana. Más de 60 horas al mes. Los ojos de Carlos se abrieron ligeramente. Es como tener tiempo extra. Exacto, dijo Álvarez. Tiempo que la mayoría desperdicia. Luego lo miró fijamente. Y así es como lo vas a usar. Levantó un dedo. Primera hora. Aprendes. Una habilidad que pueda cambiar tu vida. Nada de entretenimiento. Nada de redes sociales. Aprender. Carlos asintió lentamente. Luego levantó un segundo dedo. Segunda hora. Te construyes a ti mismo. Tu cuerpo. Tu mente. Ejercicio. Leer. Pensar. Planear. Porque si tú no creces, nada a tu alrededor va a cambiar. Carlos escribió todo con cuidado. Entonces Álvarez añadió, con un tono más serio. Hay reglas. Carlos levantó la mirada. Regla 1. No hay negociación. Te levantas a la misma hora. Todos los días. Sin excusas. Regla 2. Respetas tu descanso. Si no duermes temprano, vas a fallar. Regla 3. El inicio será difícil. Muy difícil. Tu cuerpo se va a resistir. Tu mente va a quejarse. Pero continúas. Hizo una pausa. Luego dijo algo que se quedó con Carlos. La disciplina no depende de cómo te sientes. Depende de lo que haces, incluso cuando no quieres hacerlo. Luego se recostó ligeramente. Te doy 90 días. Sigue este sistema. Todos los días. Luego regresa. Si hiciste el trabajo, te enseñaré el siguiente paso. Carlos sintió el peso de esas palabras. 90 días. Sin excusas. Sin pausas. Solo consistencia. Pero por primera vez, no se sentía perdido. Se sentía claro. Lo haré. El señor Álvarez lo observó por un momento. Y asintió. Ya veremos. Porque ya había escuchado esas palabras antes. Pero esta vez, había algo diferente. Carlos no solo tenía esperanza. Estaba listo. Just say, capítulo 5 or converta al fuego. Y prefer this response. Capítulo 5. Los primeros días fueron los más difíciles. A la mañana siguiente, la alarma de Carlos sonó exactamente a las 5 de la mañana. El sonido era fuerte. Seco. Imposible de ignorar. Y su cuerpo reaccionó de inmediato. Pesado. Cansado. Resistente. Su mente habló primero. Duerme un poco más. Casi no descansaste. Empiezas mañana. Sonaba lógico. Cómodo. Fácil. Pero entonces, otro pensamiento apareció. Su madre. Acostada en esa cama de hospital. Su voz. No desperdicies tu vida. Carlos abrió los ojos. Cansado. Incómodo. Pero esta vez, no negoció. Se sentó. Despacio. Luego se puso de pie. Ese primer movimiento. Se sintió más difícil de lo que debía. Porque no era solo levantarse de la cama. Era hacer algo diferente. Algo a lo que su cuerpo no estaba acostumbrado. Esa primera mañana. No fue productiva. Se sentó en su pequeña mesa. Con el teléfono en la mano. Intentando concentrarse. Viendo un tutorial básico. Pero sus ojos pesaban. Su atención se iba. Su cuerpo pedía dormir. Aún así, se quedó. Aunque no fuera perfecto. Aunque fuera lento. Se quedó. A las 6 a.m. Se levantó otra vez. Esta vez para moverse. Salió afuera. Las calles estaban en silencio. Casi vacías. El aire era fresco. Diferente al ruido al que estaba acostumbrado. Caminó. Sin prisa. Sin energía. Solo, avanzando. 30 minutos. Luego volvió. Y se sentó otra vez. Cansado. Pero un poco más despierto. Ese fue el primer día. Nada especial. Ningún gran avance. Solo esfuerzo. El segundo día. Fue peor. Su cuerpo se resistió más. Su mente era más ruidosa. ¿Para qué estás haciendo esto? Es demasiado difícil.
Estás cansado todo el tiempo. Y por un momento, casi cedió. Casi apagó la alarma. Casi volvió a dormir. Pero no lo hizo. Porque ahora había tomado una decisión. Y algo había cambiado. Ya no estaba esperando una vida mejor. Estaba trabajando por ella. Día 3. Día 4. Día 5. No se volvió fácil de inmediato. Seguía siendo incómodo. Pesado. Lento. Pero algo importante estaba pasando. Carlos estaba cumpliendo. Incluso cuando no quería. Incluso cuando no era perfecto. Incluso cuando nadie lo veía. Y ahí es donde empieza el cambio real. No en la motivación, sino en la consistencia. Al final de la primera semana, seguía cansado. Seguía adaptándose. Pero no se detuvo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente. No era éxito. No era confianza. Era progreso. Pequeño. Pero real. Y eso fue suficiente para seguir. Capítulo 6. El cambio del que nadie habla. La primera semana fue difícil. La segunda semana no fue mucho más fácil. Carlos seguía cansado. Seguía adaptándose. Seguía luchando contra el impulso de volver a su antigua rutina. Pero algo estaba pasando. Aunque no lo notara de inmediato. Se estaba volviendo constante. Y la constancia cambia las cosas en silencio. No de golpe, sino poco a poco. Para la tercera semana, pasó algo inesperado. Una mañana, antes de que sonara la alarma, Carlos se despertó. Miró la hora. 4:58 de la mañana. Por un momento, solo se quedó mirando la pantalla. Confundido. Porque por primera vez, su cuerpo estaba listo. No forzado. No arrastrado fuera del sueño. Simplemente, despierto. Y ese momento importó. Porque significaba que algo había cambiado. No afuera. Adentro. Ahora, cuando se sentaba en su mesa, estaba más enfocado. Los videos que veía empezaban a tener sentido. Ya no solo miraba. Entendía. Empezó a aprender cosas simples. Cómo usar hojas de cálculo. Cómo organizar datos. Principios básicos de contabilidad. Al principio, parecía poco. Pero cada día, mejoraba. Y poco a poco, esas pequeñas mejoras comenzaron a acumularse. Sus caminatas por la mañana también cambiaron. Ya no eran algo que se obligaba a hacer. Empezó a disfrutarlas. El silencio. El aire fresco. La sensación de que estaba haciendo algo diferente. Algo que importaba. Y esa sensación le daba energía. No energía física, sino mental. La que te mantiene avanzando. Al final del primer mes, Carlos terminó su primer curso en línea. No era perfecto. No era avanzado. Pero era algo. Algo que nunca había hecho antes. Y lo más importante, lo terminó. Y eso importaba. Porque terminar algo construye confianza. Ahora, esto es lo que la mayoría no ve. El cambio no estaba solo en su rutina. Estaba en cómo se veía a sí mismo. Antes, Carlos se veía como alguien estancado. Alguien que intentaba. Alguien que esperaba. Ahora, se estaba convirtiendo en alguien que actúa. Alguien que cumple. Alguien que mantiene su palabra. Consigo mismo. Y ese cambio es más poderoso que la motivación. Porque cuando tu identidad cambia, tus acciones la siguen. Para el segundo mes, el progreso se volvió más visible. Terminó más cursos. Entendía más. Avanzaba más rápido. En el trabajo, la gente empezó a notarlo. Te ves diferente. Más enfocado. Con más energía. Carlos solo sonreía. Porque sabía que el verdadero trabajo estaba pasando en las mañanas. En las horas que nadie veía. Las horas que lo estaban cambiando todo. Y por primera vez en años, Carlos ya no se sentía estancado. Sentía que avanzaba. Despacio. Pero en la dirección correcta. Y eso lo cambió todo. Fuego. Capítulo 7. Cuando el esfuerzo se hace visible. Para el tercer mes, Carlos ya no era la misma persona. No completamente diferente,
pero claramente cambiado. Sus mañanas ahora eran consistentes. Ya no le costaba despertarse. Ya no discutía con la alarma. Simplemente se levantaba. Se sentaba. Y hacía el trabajo. Todos los días. Y poco a poco, ese trabajo empezó a notarse. No solo en lo que sabía, sino en cómo se comportaba. Más enfocado. Más atento. Más seguro. En el almacén, comenzó a ver cosas que antes ignoraba. Problemas que siempre habían estado ahí, pero que nadie atendía. El inventario estaba desordenado. Los registros eran incompletos. Todo se llevaba manualmente. Y muchas veces, mal. Antes, Carlos lo habría ignorado. No era su trabajo. Pero ahora, lo vio como una oportunidad. Una mañana, después de su turno, en lugar de irse directamente a casa, se quedó un rato más. Abrió su portátil. Y empezó a trabajar. Usando todo lo que había estado aprendiendo. Creó una hoja de cálculo sencilla. Nada complicado. Solo organizada. Clara. Útil. Ordenó los productos del almacén. Categorías. Cantidades. Movimientos. Todo en un solo lugar. Cuando terminó, la miró. No era perfecta. Pero era mejor que lo que tenían. Ese mismo día, se la mostró a su supervisor. Al principio, el supervisor no le prestó mucha atención. Pero después de unos minutos, su expresión cambió. ¿Esto, lo hiciste tú? Carlos asintió. Sí. ¿Dónde aprendiste esto? Carlos respondió con calma. He estado estudiando, todas las mañanas. El supervisor lo miró otra vez. Esta vez, con más atención. Porque algo había cambiado. Carlos ya no era solo un guardia de seguridad. Era alguien que tenía algo que aportar. Y ahí, fue cuando todo empezó a moverse. La hoja de cálculo llegó al gerente. Luego al dueño. Y por primera vez, el esfuerzo de Carlos estaba siendo visto. No porque lo pidiera, sino porque creó valor. Y el valor siempre se nota. Unos días después, lo llamaron a la oficina. Entró, sin saber qué esperar. El gerente lo miró. Hemos estado revisando tu trabajo. Carlos guardó silencio. Estamos ampliando el área de contabilidad. Y necesitamos a alguien que entienda este lugar. Y que tenga las habilidades que estás desarrollando. Hizo una pausa. ¿Te gustaría tomar el puesto? Carlos se quedó inmóvil. Por un momento. No lo procesó del todo. Un nuevo rol. Un camino diferente. Una oportunidad real. Algo que había estado esperando. Durante mucho tiempo. Sí, dijo. Sin dudar. ¿Cuándo empiezo? La próxima semana. Al salir de esa oficina, algo se sintió distinto. No solo alivio. No solo emoción. Claridad. Porque ahora entendía algo. Todas esas mañanas. Todos esos días difíciles. Todo ese esfuerzo. Estaba funcionando. No de inmediato. Pero sí de forma constante. Y esa constancia, finalmente había creado un resultado. Capítulo 8. El momento en que todo tuvo sentido. Esa noche, Carlos estaba sentado en su habitación. Con la oferta dando vueltas en su mente. Un nuevo puesto. Turno de día. Mejor salario. Un camino completamente diferente. Hace solo unos meses. Nada de esto parecía posible. Miró a su alrededor. Las mismas paredes. El mismo espacio. Pero ya no se sentía igual. Porque él ya no era el mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió hacer una pausa. Reflexionar. Entender realmente lo que acababa de pasar. Esto no vino de la suerte. No vino de contactos. No vino de esperar. Vino de algo simple. Cumplir. Cada mañana. Incluso cuando era difícil. Incluso cuando no parecía estar funcionando. Incluso cuando nadie lo veía. Eso fue lo que lo cambió todo. Más tarde esa noche, Carlos tomó su teléfono. Y llamó al señor Álvarez. El teléfono sonó una vez. Luego otra. Y una voz respondió. ¿Hola? Señor Álvarez, soy Carlos. Hubo una breve pausa. Me preguntaba cuándo ibas a llamar. Carlos sonrió ligeramente.
Hice lo que me dijo. 90 días. No fallé ni una sola mañana. Otra pausa. ¿Y? Preguntó Álvarez. Carlos respiró profundo. Conseguí el trabajo. Departamento de contabilidad. Turno de día. Mejor salario. Silencio. Luego. Una respuesta tranquila. No me sorprende. Carlos frunció ligeramente el ceño. ¿No? No. Porque seguiste el proceso. El señor Álvarez continuó. La mayoría quiere resultados. Pero no respeta el proceso. Tú lo respetaste. Y ahora estás viendo el resultado. Carlos asintió. Aunque el otro no pudiera verlo. No fue fácil, dijo. No tiene que serlo, respondió Álvarez. Luego añadió algo importante. Ahora escúchame bien. Carlos guardó silencio. Esto no es el final. Carlos se quedó quieto. Aquí es donde la mayoría comete un error. Se detienen. Se relajan. Piensan que ya lo lograron. Pero lo que cambió tu vida no fue el trabajo. Fue tu disciplina. Carlos lo sintió. Profundamente. Sigue despertándote temprano, continuó Álvarez. No porque tengas que hacerlo, sino porque eso es lo que eres ahora. Carlos sonrió. Entiendo. Y no voy a parar. Cuando terminó la llamada, Carlos se quedó sentado. En silencio. Quieto. Pero esta vez, no había frustración. No había confusión. No había sensación de estar estancado. Solo claridad. Porque ahora entendía algo que antes no. Su vida no cambió. Cuando llegó la oportunidad. Cambió. Cuando cambiaron sus hábitos. La oportunidad. Solo fue el resultado. Y esa comprensión. Lo cambió todo. Capítulo 9. Un año después. Un año después. La vida de Carlos se veía completamente diferente. No perfecta. Pero estable. Estructurada. Avanzando. Ya no trabajaba turnos de noche. Ahora trabajaba durante el día. En el departamento de contabilidad. Un trabajo que antes pensaba que estaba fuera de su alcance. Sus ingresos habían mejorado. Dejó su antiguo apartamento y se mudó a un lugar mejor. Nada lujoso, pero limpio, cómodo. Un espacio que se sentía como progreso. El ventilador funcionaba. Las luces no fallaban. Y por primera vez, sintió que estaba construyendo algo real. Pero el mayor cambio no estaba afuera. Estaba adentro. Carlos ya no era el hombre que se sentía estancado. Ya no estaba esperando. Ya no estaba deseando. Se había convertido en alguien que actúa. Alguien que cumple. Alguien constante. Cada mañana. A las 5 a.m. Su alarma seguía sonando. Y cada mañana. Seguía despertándose. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque quería. Porque esas horas se habían convertido en parte de su vida. Ese era su tiempo. Para aprender. Para crecer. Para pensar. Para planear. Mientras todo lo demás seguía en silencio. Usaba esas horas para mejorar sus habilidades. Aprender nuevas herramientas. Entender mejor su trabajo. Pensar en su futuro. Y poco a poco, seguía avanzando. En el trabajo. La gente empezó a notarlo. Carlos, siempre vas adelante. ¿Cómo haces para organizar todo así? ¿Por qué te levantas tan temprano? Carlos solo sonreía. Y daba una respuesta simple. Porque ahí es donde construyo mi vida. Algunos se reían. Algunos no lo entendían. Algunos no lo tomaban en serio. Pero eso ya no importaba. Porque Carlos sabía algo que ellos no. El éxito no es un gran momento. Son pequeñas acciones. Hechas todos los días. Y esas acciones ocurrían en las horas en las que la mayoría aún dormía. Ahora su madre vivía con él. Recibía el cuidado que necesitaba. Comía mejor. Descansaba. Y cada vez que lo miraba, había orgullo en sus ojos. No porque se volvió rico, sino porque cambió. Porque encontró una forma. Y no se detuvo. Y para Carlos, eso lo era todo. Porque ahora, ya no estaba sobreviviendo. Estaba avanzando. Y esa era la vida que siempre había estado buscando. Capítulo 10. La hora que lo cambia todo.
La historia de Carlos es simple. No hubo ventaja especial. No hubo contactos. No hubo atajos. No hubo suerte repentina. Solo una decisión. Y la disciplina para sostenerla. Día tras día. Ahora entiende esto. La mayoría de las personas no están estancadas porque les falte capacidad. Están estancadas porque su tiempo no está estructurado. Se despiertan y reaccionan al día. Mensajes, responsabilidades, distracciones. Y antes de darse cuenta, el día ya terminó, sin haber construido nada real. Pero la diferencia está en esas primeras horas. Las horas que la mayoría ignora. Las horas que muchos atraviesan dormidos. Sin pensar. Ahí es donde empieza el cambio. No porque levantarse temprano sea mágico, sino por lo que haces. Cuando todo está en silencio. Sin presión. Sin ruido. Sin interrupciones. Solo tú. Y la oportunidad de avanzar. Ahora piensa en esto. 2 horas cada día. No parece mucho. Pero con el tiempo, se vuelve algo poderoso. Habilidades. Conocimiento. Crecimiento. Todo construido en silencio. Todo construido con constancia. Y poco a poco, tu vida empieza a reflejarlo. No de inmediato. Pero de forma clara. Ahora, la verdad. No necesitas cambiar todo de un día para otro. No necesitas un plan perfecto. No necesitas esperar el momento ideal. Solo necesitas empezar. Una decisión. Una mañana. Una hora usada diferente. Y luego, la repites. Otra vez. Y otra. Hasta que se convierte en parte de ti. Porque al final, tu vida no se construye con lo que planeas hacer. Se construye con lo que haces constantemente. Y la constancia empieza en los momentos en los que nadie está mirando. Ahora la pregunta es simple. ¿Qué vas a hacer mañana por la mañana? ¿Vas a despertarte y volver a la misma rutina? ¿O vas a usar ese tiempo para construir algo diferente? Porque tu futuro no está esperando el momento perfecto. Está esperando una decisión. Esta noche, pon tu alarma. No como un hábito, sino como un compromiso. Un compromiso contigo. De dejar de posponer. De dejar de esperar. De empezar a construir. Porque la verdad es simple. La versión de ti, en la que has estado pensando, se construye en las horas que has estado ignorando. Si este mensaje se quedó contigo, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete. Porque esto no se trata solo de levantarte temprano. Se trata de tomar el control de tu vida. Una mañana a la vez. Y esto apenas está comenzando.